El día de hoy vamos a hablar de un tema que es realmente apasionante, el tema de la microbiota. Es un tema muy actual, podríamos decir que hasta que está de moda, pero no es que esté de moda, sino que realmente tiene una importancia a nivel de salud que ha hecho que se hayan desarrollado diferentes proyectos a nivel mundial en este momento, tanto en Europa como en Estados Unidos, en los cuales se está investigando toda la parte genética de todos estos microorganismos que viven con nosotros. Y bueno, pues esta charla yo la titulé Los superhéroes que viven con nosotros porque realmente estos microorganismos son superhéroes. Y bueno, antes de empezar, quiero contarles que todos los personajes que van a ver son parte de todo un proyecto que también estamos realizando y en el cual me están acompañando mi hijo Camilo González y su novia Liz, que ellos están estudiando animación digital y estamos empezando a desarrollar pues toda una temática acerca de la microbiota para poder llevar este mensaje no solo a las personas adultas, a médicos, sino también, o sea, que sea para toda la familia. Bueno, pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en la piel y en todas las cavidades que tienen comunicación con el exterior. Realmente se sabe ahora que tenemos estos microorganismos, los tenemos en todo el organismo. No, o sea, se sabe que solamente en la conjuntiva, en los ojos, es donde no están presentes. Y tenemos no solo, o sea, estos microorganismos en su mayoría, pues sí, son bacterias, pero también hay hongos, hay virus, hay levaduras, hay arqueas. Entonces son una gran variedad. Muy importante saber que ellos lo que hacen es tener una simbiosis mutualista con nosotros. ¿Esto qué significa? Pues que entonces ellos nos ayudan a nosotros y nosotros les ayudamos a ellos. Pero yo a veces creo que realmente el trabajo de ellos, o sea, hacia nosotros es mucho mayor que el que tal vez nosotros le damos. Para tener una idea, o sea, tenemos 100 trillones de bacterias, o sea, son demasiados. Por cada célula humana, o sea, para que ustedes tengan una idea, hoy por hoy, que es lo que se sabe, hay, por cada célula humana, hay 10 de estos microorganismos. O sea, al final, como yo le digo a muchos de mis pacientes, somos un bicho gigante. Y por lo tanto, a veces se nos olvida que estos bichitos son sumamente importantes y que tenemos que cuidarlos. Hasta ahora se sabe que más o menos son 800 especies y más de 7,000 cadenas. Por supuesto, la composición, o sea, genética de ellos es muchísimo, pero así por mucho superior a la del ser humano. Y esto, pues, hace que también, aparte de ellos, los genes de ellos no, por así decirlo, no están tan modificados, no sufren tantos polimorfismos como podemos tener nosotros, y entonces eso hace que esa sea la razón de que se estén estudiando tanto en este momento. En este dibujo que ven ahí, porque bueno, hoy, a pesar de que quisimos usar un puntero, no lo logramos porque la idea era usar la computadora y ya vimos que no, pero en este dibujo que vemos, se van a dar cuenta que la gran mayoría de estos microorganismos viven en el intestino y en su mayoría en el intestino grueso, pero hay que tener presente que están a nivel pulmonar, porque, o sea, a nivel de sistema respiratorio, que esto es muy importante porque lo vamos a ver ahora, sobre todo con el tema del COVID-19, a nivel de piel, muy importante, por eso la gran relación que puede tener con alergias, a nivel urogenital, y para que ustedes vean la importancia que tiene este tema, que cuando uno se va a hacer búsquedas en la principal librería de medicina que existe, donde vamos a encontrar la mayoría de los artículos científicos, y ponemos microbioma, nos sale un resultado de 74,123. O sea, imagínense, vamos por la mitad de año y si ustedes ven en esa flechita,
ya vemos que está muy por encima, o sea, eso quiere decir que para el 2020 vamos a superar los estudios del año pasado. Y lo mismo ocurre que cuando ponemos microbiota, nos salen 62.181 estudios, o sea, es la misma. O sea, nos vemos como en 1956, o sea, ni se pensaba, porque siempre, o sea, teníamos esta idea de que las bacterias y todos estos organismos son negativos para nuestra salud y ya hoy por hoy sabemos que eso no es así. Entonces, eso es para que ustedes vean la incidencia, o sea, la importancia que tiene esto, porque se está estudiando cómo esta microbiota incide en cada una de las enfermedades que nos afectan hoy por hoy. Muy importante porque no podemos hablar de microbiota si no hablamos de intestino. ¿Y esto por qué? Porque como ya se los mencioné, la mayoría de estos microorganismos residen en el intestino y sobre todo el intestino grueso. Entonces sí es importante conocer, no es el tema que vamos a tocar hoy acerca de lo que es el aumento de la permeabilidad intestinal, pero sí quiero, a modo muy rápido, que puedan entender que el intestino juega un papel importantísimo en nuestra salud. Y esto, ¿por qué razón? Porque el intestino no solamente sirve para la digestión y absorción de alimentos, sino que el intestino, como lo vemos, juega un papel importantísimo. Si vemos aquí afuera, en la parte gris, vemos un montón de puntitos azules, y en esa capa de moco externa es donde viven en su mayoría todos estos microorganismos, pero también ahí vamos a tener la mayor cantidad de enzimas digestivas. Vamos a tener también los ácidos grasos de cadena corta que van a nutrir tanto a la microbiota como también a todas las células, que son todas esas cafecitas que vemos como en una montaña rusa. También, y muy importante, en esa capa de moco vamos a encontrar un medio ácido y ahí van a estar una serie de sustancias que son bactericinas, que son como antibióticos, son péptidos que hace estos microorganismos para defender de patógenos o de sustancias que puedan resultar tóxicas. Entonces, esta capa de moco es sumamente importante y necesita, y esto hay que recordarlo siempre, necesita estar ácida, porque si ella se alcaliniza, o sea, si se vuelve más alto ese pH en esa zona, lo que vamos a hacer es que algunas de esas microorganismos puedan crecer y esas cuando crecen no son muy buenas. Pero igualmente en ese intestino, para tenerlo claro, o sea, cuando llegamos a todas las células estas, enterocitos, nos vamos a dar cuenta de que ahí también hay otro tipo de células que se van a combinar, células neuroendocrinas, hay células que están trabajando para el sistema inmunológico, porque en esa capa de moco vamos a tener inmunoglobulinas, la IgA, que va a estar ahí presente. Igualmente, en esa capa epitelial vemos también células como son estas, las placas de Peyer, que son células para la parte inmunológica, vitales para la producción de todas esas sustancias que nos van a defender en su momento. Y a nivel postepitelial nos vamos a encontrar todo el sistema nervioso entérico que tiene el intestino, que es de más de 100 millones de neuronas que están ahí, porque el intestino tiene su propio sistema nervioso. Y también nos vamos a encontrar todo el sistema vascular. Entonces, realmente el intestino es de vital importancia y como siempre se los digo, como lo decía Hipócrates, todas las enfermedades inician en el intestino y él, imagínense, desde esas épocas tenía toda la razón. Pero muy importante porque si ese intestino y se pierde esa capa de moco y empezamos a tener problemas como los vamos a ver anteriormente, con un desequilibrio, un desequilibrio de estos microorganismos, podemos llegar a empezar a tener un aumento de la permeabilidad intestinal.
¿Por qué? Porque las células estas, estos enterocitos, están unidos entre sí por esas uniones estrechas. Esas uniones estrechas, piensen que son como aberturas, o sea, dejan pasar lo que se necesitan. Piensen en esos puentes aéreos que se abren, o sea, como los que hay en Holanda, pasa el barco y se vuelven a cerrar. Pues esto funciona igual, son selectivos. Lo que sucede es que muchas veces estas uniones se pierden y se abren y dejan pasar patógenos, toxinas, como lo dice ahí, comidas no digeridas, y lógicamente recordemos que hay todo un sistema inmunológico y eso nos puede llevar sobre todo a intolerancias alimentarias, a enfermedades autoinmunes y por supuesto muchísima inflamación. Dichosamente va a ser un tema que vamos a tener el privilegio en julio de tener al doctor Tom O'Brien, que ya me dijo que él va a desarrollar este tema. Pero bueno, volviendo al tema de la microbiota, algo muy, muy importante es que la microbiota se desarrolla a edades tempranas. Ya a los 3, 5 años de vida ya vamos a tener la microbiota, que de ahí para adelante la tenemos que empezar a cuidar porque después en la edad adulta, o sea, ya en la vejez, la cantidad de microorganismos va a ir en descenso. Y es que estos primeros 1000 días de vida, porque realmente ya se sabe, estos primeros 1000 días de vida son cruciales para el desarrollo del sistema inmunológico, para el desarrollo del sistema nervioso, para todo lo que significa a nivel metabólico, y por eso se le ha dado muchísima importancia en estos casos, porque se sabe que normalmente si el niño nace por un parto vaginal, pues ahí es donde va a adquirir la mayoría de estos microorganismos, porque prácticamente viene estéril, aún cuando se sabe que la placenta y el líquido amniótico pueden tener algunos tipos en muy pequeñas cantidades de estos microorganismos, principalmente lactobacilos, pero no son suficientes. Realmente estos microorganismos tan importantes los vamos a adquirir ya sea a través del canal de parto y muy, pero muy importante, a través de la lactancia materna. Entonces, es por eso tan necesario, o sea, como tratar de evitar estos embarazos durante los partos que sean por cesárea, o hay ahora algunos hospitales y algunos ya ginecólogos con mayor conciencia que lo que hacen es ponerle gasas al bebé donde toman, ¿verdad? Llenan las gasas de todo lo que es la mucosa vaginal de la madre y llenan al bebé, lo envuelven en eso cuando nace por cesárea, para poder hacerle como un implante y llenarlo de todos estos microorganismos, porque se sabe que tienen una gran importancia. Pero, lógicamente, ahí lo vemos, ¿verdad? Cómo va a depender esto. Pero la importancia de esta microbiota en la niñez es tan grande y se va a ver afectada por los medicamentos que los niños estén tomando desde muy temprana edad. Entonces, por eso siempre es importante saber, cuando uno está en consulta, conocer cuáles son los medicamentos que el niño desde muy tempranas edades ha empezado a tomar, o sea, sobre todo antibióticos y en algunos casos los que son inhibidores de bomba de protones, estos medicamentos que son antiácidos como el Nexium, el omeprazol, porque hay niños desde muy tempranas edades que se les están dando estos medicamentos que van a llevar a una disminución de la población de estos microorganismos. Otros aspectos también importantes es que muchas veces también esta microbiota se va a ver influida y afectada por sustancias tóxicas, y muchas de estas sustancias tóxicas las podemos ver hasta en el plástico con el bisfenol A, que lo vamos a ver hasta en chupones. Entonces, todas esas
aspectos que tal vez a veces nos suenan como que, o sea, no tienen gran relevancia, son muy importantes a tomar en cuenta porque realmente la microbiota del niño es como un pequeño tesoro que tenemos que hacer crecer. Y algo necesario es que la madre, desde que está embarazada, su propia microbiota también va a influir en la futura microbiota de ese niño, porque recordemos que si le va a dar lactancia materna, pues por supuesto, eso ahí es donde va a tener la mayor colonización la microbiota del niño a través de la leche materna. Otro aspecto, un aspecto muy interesante es que para que a veces uno dice, no, pero son un poquitillo de bichillos esos, no son nada, pero se sabe ahora que si nosotros pusiéramos todos esos bichitos juntos, los que viven con nosotros, le darían la vuelta al mundo 2 veces y media. O sea, eso es para que tengamos presentes la dimensión de la cantidad de microorganismos que tenemos en el organismo. O sea, porque a veces nos creemos de que somos muy humanos, sí, pero al final somos muy humanos, pero lastimosamente para algunos somos más bichitos que humanos. Como lo dice, hay un médico que es el doctor Alessio Fasano, que es un gastroenterólogo pediatra de la Universidad de Massachusetts, una de las personas que más ha estudiado el tema de la microbiota, y él dice que la microbiota pues es como un piano que permite tocar las teclas, o sea, cuando uno toca el piano de la microbiota, está tocando estas notas musicales, son salud para el organismo. Entonces, por esa razón, este piano debemos de cuidarlo, porque de ahí van a venir muchísimas de las enfermedades. Pero bueno, para entender un poco acerca de cómo es que funcionan estos microorganismos, yo pues me he dado a la tarea de dividirlos y tenemos estos que son la microbiota protectora, que son como los soldados. Yo cuando pienso en estos microorganismos, que imagínense esa cantidad de 300 millones, son de verdad como un hormiguero, o sea, es como un hormiguero, todos saben muy bien lo que tienen que hacer, son sumamente organizados. Y estos que son los protectores, son soldados, son guerreros, que generalmente van a ser lactobacilos, bifidobacterias, bacteroidetes, y que como lo vemos ahí, son barreras o escudos, o sea, son para la protección física. Ellas, como se los mencionaba ahora, sintetizan estos péptidos, estas defensinas alfa y beta, que lo que están disparando, como vemos a estos verdes, para defenderse de virus, de bacterias, de sustancias que ellos tóxicas para el organismo. Y si los vemos, como los vemos ahí, están en esa capa de moco trabajando intensamente. Algo muy, muy importante de esta microbiota protectora es que liberan ácidos grasos de cadena corta, de los cuales el más importante de estos, bueno, no es que sea el más importante, pero de los más importantes es el butirato. Y este butirato, aparte de que le da nutrición, nutre a todos los enterocitos, nutre también a las bacterias, permite mantener ese pH ácido en esa zona, y eso va a permitir que también se estén produciendo las sales biliares, que se estén liberando las enzimas y que entonces todos trabajan en conjunto, porque al tener enzimas también nos protegen, si tenemos sales biliares también nos van a proteger contra tóxicos. Sintetizan lactato también para acidificar, o sea, por eso es tan importante recordar, es un medio ácido. O sea, por eso cuando estamos usando tantos medicamentos continuamente, o sea, crónicamente, cuando uno oye un paciente que dice, es que yo tengo que tomar el omeprazol de por vida. O sea, imagínense, si yo lo que necesito es un medio ácido y eso me está eliminando, o si está tomando una famotidina. O sea, se pueden usar de vez en cuando, pero no siempre porque
o sea, crearíamos un ambiente donde no es viable para que ellas puedan trabajar adecuadamente. Como lo mencionamos, neutralizan las bacterias proteolíticas, porque resulta ser que nosotros dentro de esos montones de bacterias tenemos unas que son proteolíticas, que igual tienen su función, pero algunas veces si crecen de más, se convierten en malas. Y muy importante, usan como sustrato carbohidratos y proteínas, y sobre todo lo de las proteínas, porque las proteínas, gracias a estas bacterias, es que el organismo puede sintetizar aminoácidos esenciales que no los podemos crear, y que esto nos van a poder permitir muchísimos de los funcionamientos en el organismo. Tenemos también esta, que es la microbiota inmunomoduladora, que generalmente van a ser los Enterococcus, y sobre todo el Enterococcus fecalis y la Escherichia coli. Y como las vemos en ese gimnasio, piensen en el entrenador personal, o sea, el entrenador que está en el gimnasio, y ellos están entrenando continuamente al sistema inmunológico, a todos, a los linfocitos. ¿Para qué? Para que estén bien fuertes, y sepan cómo defenderse adecuadamente, porque están modulando, haciendo que el sistema inmunológico tenga una respuesta adecuada. Entonces, eso va a permitir que haya orden, que cuando ingrese un organismo lo podamos atacar, responder adecuadamente a eso y no tener una respuesta deficiente o descontrolada. Como lo vemos ahí, estas bacterias activan a estos linfocitos B, que van a activar a las células plasmáticas y van a producir los anticuerpos como las inmunoglobulinas A. O sea, muy importante la función de esta, o sea, y sobre todo ahora en estas épocas de COVID, o sea, mantener esta microbiota inmunomoduladora funcionando adecuadamente es vital. Se sabe y se han hecho algunos estudios donde se ha visto el papel que puede estar jugando esta microbiota inmunomoduladora en el tema del COVID-19. Por otro lado, tenemos la microbiota muconutritiva, porque recordemos que necesitamos mucha mucina. Si se acuerdan de aquel dibujito donde ellas viven, eran doble capa de moco, que por así decirlo es la primera barrera antes de que la permeabilidad aumente en los enterocitos. Entonces, estas bacterias, como las vemos en ese laboratorio, están haciendo moco continuamente, y son dos grandes especies que son el Faecalibacterium prausnitzii y la Akkermansia mucinifila. Estas dos tienen una función interesantísima, porque aparte de que están generando este moco que va a permitir que haya estabilidad y crecimiento de las bacterias, y que haya toda la microbiota protectora pueda funcionar, también están produciendo ácidos grasos de cadena corta, y también produciendo una interleucina 10, que es una interleucina, una de estas citoquinas, estas sustancias que en este caso, esta interleucina 10 es antiinflamatoria, no es proinflamatoria, sino más bien nos ayuda, nos protege contra la inflamación. Y esto lo hacen estas dos tipos de bacterias. Estos ácidos grasos de cadena corta, como lo vimos, el butirato, tan importante para poder mantener la estabilidad y el funcionamiento adecuado de toda esta zona. Tanto es así que, por ejemplo, la Akkermansia se ha visto que está muy asociada al tema de la obesidad, y en experimentos que han hecho con ratones se han hecho trasplantes de microbiota de un ratón delgado con una gran cantidad de Akkermansia a un ratón obeso, y ese ratón obeso empieza a bajar de peso. Entonces, se sabe que sobre todo la Akkermansia tiene una importancia muy importante en el tema de la obesidad. Luego tenemos la microbiota neuroactiva, que principalmente van a ser el Lactobacillus plantarum y el Bifidobacterium adolescentis, y como las vemos aquí, este es un laboratorio de GABA,
GABA es un neurotransmisor, es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, el que hace que nos relajemos, que estemos más tranquilos. Y es que, como lo vimos anteriormente, dentro de este sistema nervioso entérico, hay la mayoría de los neurotransmisores, que son sustancias que nos permiten conectar con cerebro, y son esos como la serotonina, la dopamina, que son las que nos hacen sentirnos, o sea, nos hacen sentirnos bien, contentos, alegres, motivados. Todos esos vienen producidos en el intestino. Y por eso, un desbalance en él puede generar trastornos, como ahora lo vamos a ver, porque hay un eje que es el eje microbiota intestino-cerebro. Y como lo vemos por ese nervio vago, llega al cerebro toda esa información. Luego tenemos las levaduras y hongos, que de esos, pues el más conocido, más relevante de esos es la cándida, y que su sustrato principal son los carbohidratos. La cándida, pues que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que puede llegar a generar mucho daño, sobre todo cuando está en la forma de micelos. Pero ¿qué es lo que pasa con la cándida? La cándida va a crecer, y generalmente cuando tenemos estas dietas altísimas, como las vemos ahí devorándose los queques, la pizza, las donas, o sea, porque les encantan los carbohidratos y les encantan los azúcares. Y si a eso le metemos que esta persona está usando o abusando de fármacos, ¿y cuáles son los fármacos que principalmente afectan la microbiota? Bueno, los corticosteroides y los antibióticos. Y bueno, y ahí sigue la cadena, pero estos dos fármacos son los que más van a hacer un desbalance en la microbiota. Y es que realmente estas levaduras y hongos se ha visto una gran relevancia, sobre todo en enfermedades de tipo neurológico, y sobre todo en algunas hasta en autismo. Entonces sí, el tema, y ahí muy importante, que es lo que vamos a tocar, el tema de la dieta con el asunto. Y luego llegamos a estas que diríamos son las malas de la película, pero que es que no son tan malas, que es la microbiota proteolítica, y tiene ese nombre proteolítico porque ellas son las que se encargan, como les decía, de trabajar sobre las proteínas para producir estos aminoácidos esenciales. Lo que sucede es que ellas, si están en número controlado, trabajan con las otras, tienen sus funciones y todo va bien. Pero en el momento en que crecen y aumentan en cantidad, entonces es donde vamos a tener los problemas, porque empiezan a liberar productos que son tóxicos para las células. Ellos liberan unas sustancias que son lipopolisacáridos, y estos lipopolisacáridos generan endotoxinas que van a provocar más bien más inflamación. Entonces, ¿qué sucede también con estas bichitas, que son estos? El Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter, la Pseudomonas, el Clostridium. Todos estos, lo que sucede es que ellos empiezan a alcalinizar aquel medio intestinal, el que ya vimos que necesita estar ácido. Entonces, por supuesto, hace que todas las enzimas y todo lo que tiene que estar trabajando ahí se va perdiendo, y la capa de moco se pierde, y cuando nos damos cuenta empezamos a tener un aumento de la permeabilidad intestinal. Pero bueno, ya que vimos que esas son pues los principales grupos, porque podríamos hablar de otros grupos, pero esos son los principales. ¿Cuáles son las funciones? Resumiendo lo que vimos antes. Bueno, la microbiota degrada alimentos para obtener energía y nutrientes, sintetiza vitaminas. Por ejemplo, las vitaminas A, B1, B2, B6, B7, B9, B12, vitamina K. Y algo interesante es que muchas veces cuando vemos laboratorios en los que la persona no se está suplementando y vemos altos niveles de B12, que es la vitamina del grupo B que podemos medir más fácilmente, nos damos cuenta de que tenemos niveles altos, y muchas veces puede ser porque estas microbiota proteolítica esté aumentada y esté produciendo demasiada vitamina B2. Entonces,
pero sí son importantes. O sea, lo que pasa es que a veces pues producen más de la cuenta cuando están en desbalance. Muy importante, metabolizan la producción de triptófano, y eso ahora lo vamos a ver. El triptófano, un aminoácido importante porque es precursor de neurotransmisores como serotonina y dopamina. Esta microbiota asegura que las uniones estrechas, aquellas que vimos que son como las compuertas de las que les decía yo, los puentes como los de Ámsterdam para que pase el barco, pues estas son ellas, hacen que estas uniones se mantengan funcionando adecuadamente. Regeneran la capa de moco, como lo vimos que lo hace la Akkermansia con el Faecalibacterium. Sintetizan sustancias antibióticas, las defensinas, alfa, beta, los péptidos antimicrobiales, y favorecen el desarrollo de anticuerpos y la síntesis de neurotransmisores. Entonces, como lo dice bien este artículo, somos lo que comemos, nuestra dieta modula la microbiota y la microbiota define nuestra salud. Porque si es algo que hay que tener presente, es que no es que esos bichitos sean invencibles y que por supuesto necesitan también tener una buena alimentación. Y es que la dieta es esencial para que ellas puedan estar funcionando adecuadamente. ¿Cómo debe ser una dieta para que esta microbiota esté contenta y esté como la vemos en ese dibujito, feliz? Pues tiene que ser como lo vemos en el plato que está comiendo, la dieta arcoíris, o sea, llena de colores, verduras, frutas, vegetales, mucha fibra. A ellas les encanta la fibra, llena de polifenoles, como los que mencionábamos el otro día, Karen y yo, que el té verde, el vino tinto, el cacao, o sea, toda la cantidad de polifenoles, el aceite de oliva, proteínas de calidad y grasas saludables. Y la dieta, para que ellas puedan sobrevivir, tiene que ser baja en grasas saturadas. O sea, todavía el otro día me impactó escuchar a una paciente decirme, es que yo tengo que cocinar con manteca. O sea, y yo le decía, no, es que ni con manteca, ni con aceite de soya, ni con aceite de maíz, o sea, aceite de oliva o aceite de coco, porque esas se van a convertir en grasas saturadas. O sea, son grasas saturadas, alimentos refinados, azúcares, alimentos procesados, porque tras de eso los alimentos procesados están llenos de todos estos aditivos que son sumamente tóxicos, como lo vemos ahí para el cuerpo. Y es que si no cuidamos esta microbiota, pasa lo que vemos acá, que es una disbiosis. Y eso significa que hay un desorden, un desequilibrio cualitativo, o sea, tanto en la forma como en la, perdón porque ahí está mal, es cualitativo y cuantitativo. Es en la cantidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces aquellas proteolíticas empiezan a crecer más en número y las otras empiezan a crecer, a decrecer. Las buenas, por así decirlo, las protectoras, las que nos van a proteger, nos van a modular la parte inmunológica, empiezan a decrecer. Y en este estudio que vemos acá, lo que hacen ellos es ver cómo una dieta estilo mediterráneo, de la cual también hablamos un poco el otro día, nos favorece el desarrollo de una eubiosis, que es cuando hay equilibrio en estos microorganismos. ¿Por qué? Porque una disbiosis va a alterar la permeabilidad intestinal, o sea, va a hacer que el intestino se haga permeable. Va a producir inflamación sistémica, que era de lo que hablábamos el día anterior, esta inflamación de bajo grado, que no la vemos, no muchas veces ni la sentimos, pero que está ahí y nos puede llevar a enfermedades crónicas. Y por supuesto, va a alterar la respuesta inmunológica. Y seamos honestos, ¿qué es lo que queremos ahora? Más que nunca es estar lo más sanos y, como quien dice, lo más poderosos posibles para poder defendernos ante este virus o ante cualquier otro virus. Y entonces, como vemos, la microbiota es una de nuestras mejores armas para lograr esto. ¿Cuáles son las causas de esta disbiosis? Bueno, la dieta, como lo vimos ahora,
la edad, porque con la edad las personas adultas mayores van a tener una menor cantidad y calidad de los microorganismos. El estrés, y esto, como lo ven en este cuadrito, se ve cómo la capa de moco se va perdiendo por la liberación de mayor cantidad de estos lipopolisacáridos, y entonces el estrés llega a generar disbiosis. Los fármacos, como lo vimos, antibióticos, que muchas veces son o autorrecetados o son innecesarios. Tóxicos, que pueden, que lo vamos a ver, pesticidas, de lo que hemos hablado muchísimo nosotros, pues acá en Kumara, en diferentes charlas que hemos hecho, y como se lo dice ese ratoncito, que si se va a comer eso, esos alimentos, con todas esas máscaras que anda puestas, porque sabe lo venenoso que es. Y por supuesto, lo que son pesticidas, por supuesto el glifosato, tema también bastante tocado por nosotros, y el tema de la obesidad. O sea, la obesidad es definitivamente un tema que nos lleva a una disbiosis. Y quería mostrarles esto porque en estos días, el día miércoles, estuve con la doctora Karen Bedel hablando acerca de inflamación de bajo grado, y conversábamos acerca del rol que tiene la microbiota intestinal en la progresión y en el desarrollo de esta inflamación de bajo grado, y cómo esta inflamación de bajo grado nos puede llevar a múltiples enfermedades metabólicas, neurológicas, de estado de ánimo, autoinmunes. Y es que aquí lo podemos ver, aquí lo vemos como ellas empiezan a producir estos peptidoglucanos y estas lipopolisacáridos que van a hacer que se liberen estas citoquinas, sustancias proinflamatorias que mencionábamos el otro día, como la interleucina 6, como el factor de necrosis tumoral alfa, también la producción de los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, el acetato, que más bien van a hacer que se liberen sustancias citoquinas antiinflamatorias. Por supuesto, también los péptidos, que en algunos casos estos péptidos, dependiendo del camino que lleven, pueden ser liberando citoquinas antiinflamatorias o proinflamatorias. La permeabilidad intestinal, que se produce también por la liberación de citoquinas proinflamatorias, que nos va a llevar, como lo mencionaba antes, a todas estas enfermedades que pueden ser de tipo metabólico. Y la liberación de bilis, muy importante también, porque si está disminuida, la bilis juega un papel importante porque tiene un efecto también bactericida y para la digestión de grasas. Y luego, lo último, bueno, estos timao que se van a generar mucha toxicidad, y se ha visto que son a nivel de algunos de la colina y de otros, de la carnitina, que pueden llegar a producir sustancias citoquinas proinflamatorias, y se sabe ahora que pueden ser un marcador a nivel cardiovascular de deterioro en la función cardiovascular. Entonces, como vemos, o sea, y les traigo esto simplemente a modo de ejemplo de cómo definitivamente el rol que tiene la microbiota en la generación de una inflamación de bajo grado. Y recordemos, la inflamación de bajo grado es la antesala para una gran cantidad de enfermedades de tipo metabólico. Y como lo vemos aquí, en esto podemos ver algunos de los estudios que hay, o sea, cómo ese eje microbiota intestino-cerebro se ha relacionado con el déficit de atención, cómo está asociado también en la prevención de alergias, cómo si modulamos la microbiota se pueden prevenir alergias, cómo la disbiosis está asociada con la enfermedad de Parkinson, y aquí no lo dice, pero también puede ser con Alzheimer, con autismo, como con las enfermedades inflamatorias intestinales, las enfermedades autoinmunes, depresiones. Entonces, realmente, y aquí es porque no me cabían más, porque podemos encontrar muchísimas más.
Y esto, que es algo reciente, como la microbiota y el COVID-19 encontramos una relación entre ellas, y es que, como he mencionado varias veces, tenemos este eje intestino, microbiota, intestino, cerebro, pero también tenemos un eje que sería de microbiota, intestino, pulmón, porque como lo vimos en el primer dibujito, tenemos también un montón de microorganismos. Y como lo dice aquí, la microbiota intestinal influye en la microbiota respiratoria y en la respuesta inmunitaria, no solo a través del pasaje directo de bacterias, sino también a través de los productos del metabolismo, ácidos grasos de cadena corta, capaces de influir en la biodiversidad bacteriana pulmonar, en el trofismo y en la carga inflamatoria de la mucosa respiratoria. Entonces, este es uno de los tantos estudios que hay sobre COVID-19 y la relación con la microbiota. Entonces, como verán, o sea, tiene una gran relevancia. Y luego, también aquí les he traído esto porque muchas veces cuando uno escucha a la gente que dice, no, pero yo para qué tengo que tomar probióticos, si mi intestino está bien, a mí no me duele la panza, yo voy al baño bien. Es que realmente muchas veces no tenemos que tener problemas digestivos para tener problemas de una disbiosis o un desbalance, porque es que la microbiota es clave en la regulación del eje microbiota intestino-cerebro, y como lo vemos ahí, de gran relevancia en autismo y en trastornos psiquiátricos. Porque, ¿qué sucede? Este es el eje, como lo vimos cuando vimos en esa microbiota neuroactiva que está comunicándose por el nervio vago, pero vemos cómo si no tenemos una adecuada comunicación entre estos microorganismos y si no hay un adecuado número, cantidad y calidad de estos microorganismos, pues vamos a tener una neuroinflamación que, como yo digo, es un cerebro en llamas, porque así como tenemos aumento de permeabilidad intestinal aquí abajo, como lo pueden ver, donde se abrieron y están rojos y todo, también en la barrera hematoencefálica se sabe que hay un aumento de la permeabilidad de esa barrera hematoencefálica. Y como lo mencionábamos ahora del triptófano, es que cuando estas celulitas, estos microorganismos no están funcionando adecuadamente por la liberación de estos lipopolisacáridos, podemos tener que esta vía para la producción de serotonina se vaya por otra vía que es la de la quinurrenina, que libera sustancias que son sumamente tóxicas a nivel neurológico. Y entonces pasamos de tener serotonina a tener una sustancia que más bien nos está afectando neurológicamente. Entonces, esto sí, como lo vemos aquí, como el estrés, infecciones, antibióticos, una mala dieta. Y es que este eje también se complementa con otro eje, que es el eje del hipotálamo, hipófisis, adrenal, que lógicamente que es el eje que nos libera cortisol cuando estamos estresados. Y entonces, como verán, todo está relacionado, porque es que muchas veces cuando pensamos en intestino, y eso nos pasa a nosotros los médicos, y lastimosamente muchas veces a los especialistas, que es que cuando pensamos en intestino, solo pensamos en intestino, y si la persona está deprimida, pues vaya con el psiquiatra, y si está que le duele la cabeza, va con el neurólogo, y a veces nos cuesta entender es que todo está integrado, y aquí lo podemos ver. Pues también, por último, vemos cómo muchísimos estudios también asociando este microbioma con el cáncer. Y ya en el 2011 se empiezan a ver que alteraciones en la microbiota del cáncer colorectal son descubiertas y ven que hay un aumento de Fusobacterium. En el 2013, investigadores de la Universidad de Michigan revelan que el microbioma intestinal modula la génesis de tumores. Y empiezan entonces ellos a hacer trasplantes de microbiota de ratones que tenían tumores a ratones sanos.
y se dan cuenta que en los ratones sanos empieza a haber crecimiento de ratones con solo el implantarles esta microbiota. Entonces, o sea, definitivamente que juega un rol vital. Luego, en el 2014, un equipo del Laboratorio Europeo de Biología Molecular predice la presencia de cáncer colorectal al analizar usando muestras de heces. O sea, ya ellos con solo ver la tipo de microbiota que había ahí, podían decir, esta persona va a desarrollar un cáncer colorectal. Y en el 2016, en Japón, en la Universidad de Kumamoto, se dan cuenta que los individuos con tumores esofágicos que son positivos para Fusobacterium tienen menor sobrevida. Luego, en Estados Unidos, encuentran que la presencia de la Pseudomonas gingivalis en estas muestras de boca en pacientes con cáncer de páncreas aumenta en un 57% o sea, el riesgo de mortalidad. Y si lo tienen otro bichito que como verán es casi impronunciable, aumenta el riesgo en un 119%. Luego encuentran que la habilidad para luchar contra el tumor y limitar la expansión del tumor depende mucho del estado del microbioma intestinal y que la respuesta a la inmunoterapia está influenciada por la diversidad y tipos de bacterias intestinales, y esto lo vieron en pacientes con melanoma. Entonces es por eso que a veces es muy triste escuchar cómo oncólogos le dicen a sus pacientes, o sea, no interesa, los probióticos no interesan, cuando no es cierto, o coma lo que usted quiere. Es que si usted come lo que usted quiere, está deteriorando esta microbiota, y si se deteriora la microbiota, ya vimos todos los problemas que nos pueden traer. Pero bueno, ¿cuáles son los alimentos beneficiosos para las bacterias? Bueno, son los prebióticos. Los prebióticos son alimentos que les dan de comer a ellas, porque tampoco es que ellas viven de la nada, o sea, necesitan comer, y los prebióticos son los que les dan de comer. Los prebióticos a nosotros, ¿verdad? Aparte de los beneficios para ellos, van a modular, por supuesto, sistema inmunológico, van a modular la saciedad, van a reducir diarrea y constipación, control de lípidos, disminución de alergias. ¿Y cuáles son los prebióticos? Bueno, los prebióticos los vamos a encontrar en raíces, por ejemplo, los espárragos, los puerros, todo lo que sean las raíces, la cebolla, el ajo, principalmente cuando se comen crudos, ahí vamos a encontrar diferentes prebióticos. Como decía el otro día el doctor O'Brien, que si ustedes entran a internet y se van a encontrar, o sea, la gran cantidad que hay, y que definitivamente es necesario introducirlos en la dieta. Y luego tenemos también lo que son los probióticos. Los probióticos pues son microorganismos viables, o sea, digamos, de estos mismos, algunos que podemos introducir en el organismo y van a tener un efecto promotor, y que muchas veces cuando estamos en disbiosis nos van a ayudar. Pero es que resolver la disbiosis y resolver todo el desorden que se nos hizo cuando que esta disbiosis genera, no es así de fácil que si me tomo los probióticos ya lo logré, o sea, requiere un trabajo más elaborado. Pero algunos de los probióticos son sustancias fermentadas que vamos a encontrar, por ejemplo, en el yogur, pero que sea un yogur de verdad, no un yogur de estos casi que para chiquitos, llenos de azúcar, llenos de colores artificiales, sabores artificiales, o sea, que de verdad sea un buen yogur. El kéfir, todo lo que es estos repollos fermentados, que ahí en Kumara pueden ver un video que hemos hecho, los pepinillos, la kombucha, el kimchi, que también es este fermentado de repollos y diferentes vegetales, pero que es un poco más picante, la sopa miso. Entonces, sí los podemos encontrar en la dieta, pero muchas veces pues tenemos que introducirlos a través de suplementos.
Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Como les digo yo, o sea, siempre no vamos a empezar poniendo probióticos simplemente y pensar que con eso ya lo logramos. No, esto es lo mismo que cuando tenemos un matorral lleno de malezas y lleno de bichos de los malos ahí, o sea, tenemos que limpiar, tenemos que desintoxicar ese organismo, alimentar, bajar la inflamación, que vendría a ser lo que hace el omega 3, ir reparando la mucosa, porque necesitamos reponer esa mucosa y hay algunos aminoácidos como la L-glutamina que nos ayuda a eso. Podemos utilizar los ácidos grasos de cadena corta, el zinc, que también es un gran reparador de mucosa, la vitamina D3, perdón, el magnesio y por supuesto prebióticos, probióticos, y como yo siempre he dicho que en todo hay que meter, o sea, hay que meterle mucho amor, mucho cariño, y eso va desde ese autocuidado. Nosotros pues aquí en Clínica Kumara utilizamos algunos de los productos de diferentes laboratorios en los que sabemos y son muy reconocidos por diferentes especialistas por su gran calidad, pero como les digo, el tema de recuperar una microbiota no se trata de que ya mañana voy, me tomo probióticos y se resolvió el problema. Y bueno, muchas gracias. Quiero terminar con esta frase del Principito, que pues es mi libro favorito, donde dice que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas lo recuerdan, y esto pues con el mensaje de entender y devolvernos a los 1000 primeros días de vida. Y es cierto que nosotros ya grandes no nos podemos devolver ahí, pero sí para las futuras generaciones, nuestros familiares, nuestros niños, nuestros pacientes, darle la importancia desde ahí a la alimentación en esos niños, porque recordar que no solo estamos haciendo crecer a los niños, sino también estamos haciendo crecer a esos microorganismos y que en esas edades, recordemos que vienen prácticamente sin bichitos y entonces de lo que les demos de comer, de las medicinas que utilicemos, va a depender mucho el crecimiento de ellos. Y bueno, muchas gracias. Y Karen, cualquier pregunta que quieran, con muchísimo gusto y pues trataré de resolverla. Y ahí están los teléfonos de las clínicas. Perfecto, acá estoy. Tenemos varias preguntitas. Entonces, bueno, para todos voy a tratar de seleccionar alguna de las preguntas porque si hay bastantes, cualquier cosa, la doctora y yo podemos responderle las preguntas más adelante si no diera tiempo ahorita. Ok, la primera pregunta que nos hacen dice, los que tenemos úlcera gástrica debemos tomar Nexium. ¿Cómo equilibrar el efecto alcalinizante del medicamento para dañar lo menos posible la microbiota intestinal? Bueno, a ver, hay otros métodos de trabajar una úlcera gástrica, ¿verdad? No necesariamente el único medicamento. O sea, dentro de la medicina alopática, pues sabemos que el Nexium es como el medicamento de elección. Pero yo en el caso de mis pacientes que tienen problemas gástricos, utilizo tanto medicamentos homeopáticos como algunos suplementos como la betaína, que nos va a regular la producción de ácido, porque más bien uno cree que lo que necesitamos cuando hay una úlcera gástrica es quitar la acidez, y no es así. Necesitamos regular más bien la producción de ácido. Entonces yo realmente he visto que muchas veces cuando utilizamos estos productos y recuperamos, esto es importante, hacemos esta reparación de la microbiota, de toda esta mucosa intestinal, o sea, de la barrera intestinal y de la mucosa sobre todo, porque recordemos que se pierde la mucosa, los síntomas de estos pacientes mejoran considerablemente. Y realmente, o sea, se lo digo, hay que darse la oportunidad. No, yo no creo por el daño que genera, no solo por la alcalinización del pH, sino por otros daños que va a generar el uso de estos inhibidores de bomba de protones, que, o sea, sí se puede cambiar y se puede mejorar y vivir bien y cambiar la dieta, por supuesto, ¿verdad?
No sé Perfecto. si hay otra. Ujú. Sí, perfecto, muchas gracias. La otra que tenemos aquí es ¿cuánto tiempo se recomienda tomar los probióticos para mantener una microbiota en buen estado, aun si no nos damos cuenta de que está, digamos, irregular? Ujú. A ver, uno se da cuenta, el médico se da cuenta, ¿verdad? Y Karen lo sabe muy bien. O sea, cuando uno viene un paciente y viene por un problema de piel, vamos a ponerlo así. O sea, viene ese paciente con un eczema y lógicamente, ¿quién va a relacionar que la piel, o sea, tiene que ver algo con el intestino? Pero uno tiene que preguntar siempre, o sea, ¿y cómo está el intestino? Y tal vez esa persona le dice, no, es que yo estoy con estreñimiento, o yo tengo problemas de diarreas, o siempre tengo colitis, o no necesariamente. Tal vez lo que le cuenta a uno es que no, o sea, he tomado un montón de antibióticos porque a mí siempre infecciones de garganta. Entonces, sí nos damos cuenta. O sea, a ver, uno hay que o sea, el proceso de recuperación de todos estos microorganismos, más o menos nos va a llevar como 3 meses, o sea, no es un proceso corto y tampoco es un proceso barato porque lastimosamente todos estos suplementos tienen que ser de muy buena calidad si queremos eso, pero ya una vez que hicimos la reparación, yo, por ejemplo, utilizo unas esporas y esas esporas, pensemos que son como semillitas, entonces uno perfectamente puede decir al paciente, ya como estamos así, use las esporas 3 veces por semana. Y la verdad que si la pregunta es esa, para mí, yo diría que tratar de mantenerlas, si es posible, toda la vida. O si no, por lo menos, si no va a estar tomando los probióticos, pues estar asegurándose de que esté consumiendo alimentos que sean ricos en probióticos, en microorganismos. Pero como todo, como siempre lo decimos, pues depende de quién es la persona, ¿verdad? O sea, porque no todo el mundo va a necesitar lo mismo, pero sí. O sea, para reparar, y de eso el doctor O'Brien, porque es algo que hemos hablado mucho, y entonces él me dijo, o sea, lo vamos a hablar y él va a dar todo un protocolo, o sea, para enseñar cómo es que se debe hacer, pero sí definitivamente 3 meses para recuperar una mucosa intestinal y por supuesto porque no solo se repara la mucosa intestinal, se repara la microbiota de todo el organismo. Perfecto, claro, y también que la importancia, eso que mencionas, ¿verdad?, de individualizar al paciente, que todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, que sí se entienda que eso es una de las cosas más importantes como para nosotros los médicos a la hora de buscar ayudar, ¿verdad? Así es. Eh, ok, tenemos otra preguntita. ¿Cómo afectan los medicamentos para la ansiedad como el Paxil o la Tafil a la microbiota intestinal? Ujú. Sí, los antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina como esos, también van a generar un desequilibrio van a generar disbiosis, no tan grave como el que va a generar un antibiótico. La diferencia está en que yo no me tomo un antidepresivo por una semana o por 5 días, me lo tomo por mínimo, no sé, 3 meses. Entonces, por supuesto, que también van a generar una disbiosis, entonces hay que tener eso presente, ¿verdad? O sea, que luego, porque es bien interesante, o sea, se conocen ahora lo que son los psicobióticos, o sea, que son probióticos, específicos para este eje, ¿verdad? Porque recordemos, el eje, ¿verdad? Microbiota, intestino, cerebro, tan importante, entonces, para la regulación de ese estado emocional. Entonces, definitivamente, todos estos fármacos, aunque nos ayudan con el tema de que vamos a tener más serotonina circulante, pero van a generar disbiosis y como ya vimos, esa disbiosis más bien nos puede llevar a que ese triptófano nos produzca, se vaya por esta línea de la quinurina y nos produzca más bien sustancias muy tóxicas a nivel neurológico. Entonces, o sea, es toda una cadena, pero sí, o sea, si la persona no le queda más que estar tomando el antidepresivo,
Entonces, en ese caso es mejor que utilice probióticos, pero recordemos siempre, o sea, si hay depresión es porque hay algún problema, o sea, vean, o sea, siempre piensen en eso. Entonces, tal vez necesitamos empezar a tratar ese microbiota, esa microbiota y ese intestino, y tal vez puede ser que esa persona mejore considerablemente y ya no necesite los antidepresivos. Lo que pasa es que a veces no lo pensamos y al paciente le cuesta mucho entender, o sea, esta loca, ¿por qué se viene a meter conmigo y a darme probióticos? O sea, si cuando yo lo que estoy es llorando todo el día, ¿verdad? Entonces, eso cuesta a veces. Sí, súper importante como lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que a veces uno como médico está muy acostumbrado a, como médico, digamos, alopático, ¿verdad? A solamente tratar los síntomas y tapar el síntoma del paciente en lugar de ir más allá y ver cuál es exactamente la causa de la enfermedad de ese paciente. Así como mencionas en las depresiones, la relación tan grande que existe con la disbiosis. Exactamente. Ok, tenemos aquí una preguntita que nos hacen que ¿qué tan cierto es que recomienden tomar agua con bicarbonato en ayunas y al acostarse para favorecer el pH del organismo? Sí, Y, efectivamente el agua con bicarbonato va a ayudar a alcalinizar el pH, pero no es que si usted está tomando, a ver, vamos a ponerlo así. Una de las cosas que más alcaliniza, aparte de algunos medicamentos, va a ser una disbiosis, porque si tenemos estas, ¿verdad? Todos estos microbiota proteolítica produciendo, alcalinizando ese pH, o sea, y la otra cosa es si comemos muchísimos azúcares, si comemos muchísimos harinas refinadas, porque el azúcar es el alimento que más alcaliniza. Entonces, al final, definitivamente, usted se puede tomar las toneladas de bicarbonato que si no come bien, no lo va a lograr. O sea, a ver, es como todo un equilibrio, o sea, porque hay gente que es como, yo me tomo esto, o sea, es como el diabético que se pone insulina, pero va y hace una fiesta de repostería. Entonces, de ahí, o sea, no, se sabe que la dieta, o sea, va a ser más efectiva que el mismo medicamento, pero, ¿verdad? La educación muchas veces, porque a nosotros los médicos no nos enseñan nada de nutrición, ¿verdad? De la relación que eso tiene, y entonces nunca se lo decimos al paciente, ni se nos pasa por la cabeza hasta que empezamos a estudiar otras cosas. Pero definitivamente sí es cierto que ayuda a alcalinizar, pero no es que con eso ya lo logré. Uh-huh. exactamente. Esta misma persona nos pregunta acerca de los ayunos intermitentes, si ayudan con la microbiota o si no tienen relación. Pues a ver, el ayuno intermitente efectivamente va a generar, se sabe, un medio que sí va a ayudar al crecimiento de todos estos microorganismos. O sea, sí hay estudios que relacionan, sobre todo porque con el ayuno intermitente permite que se puedan producir mayor cantidad, que estos bichitos puedan producir mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, sí, o sea, favorece, pero si estamos haciendo un ayuno intermitente y ya estamos en una disbiosis, no es que el ayuno nos va a corregir la disbiosis, pero sí, por supuesto, que para mantener, si estamos en eubiosis, o sea, si estamos en equilibrio de los microorganismos, el ayuno intermitente es una herramienta para ayudarnos, porque el ayuno intermitente va a disminuir la expresión de todas estas citoquinas proinflamatorias, va a disminuir, lógicamente que si hacemos ayuno no vamos a tener, ¿verdad? No va a haber acumulación de tanta grasa y como lo veíamos el otro día, todas estas adipocitoquinas que pueden llegar a producir más inflamación, ¿verdad? Entonces, sí, lógicamente que sí, pero no es que un ayuno me lleva a corregir una disbiosis. Perfecto. Y como última preguntita, tenemos, esta dice, para hacer un cambio de alimentación, ¿es necesario pasar por un periodo de limpieza de colon? Sí, a ver, no necesariamente,
¿verdad? O sea, pero sí, lógicamente que o sea, a ver, va a depender de quién sea la persona, cómo viene comiendo esa persona, dependiendo del cambio de alimentación que vamos a necesitar realizar, dependiendo de los síntomas que esa persona esté manifestando. Yo generalmente, en algunos casos, sí recomiendo hacer todo un proceso detox que nos va a ayudar a limpiar más el terreno y hacer que pues el tratamiento tenga una mejor efecto. Pero lo que pasa es que también vamos a decir lo mismo, ¿a quién? Hay personas que ya con solo verlas uno sabe que, o sea, con solo que les haga un pequeño cambio ya es mucho. Y entonces más bien tenemos que ir como quien dice, de a poquito haciendo los cambios, porque si no la adherencia al tratamiento no va a ser igual. Pero realmente lo ideal sería poder hacer un plan de desintoxicación, que tampoco tiene que ser larguísimo, tiene que ser de una semana y eso debe hacerse guiado, pero eso es de gran ayuda, pero lo vuelvo a decir, o sea, no todo el mundo lo puede hacer. O sea, hay personas que con solo decirle uno que quite, no sé, coma aguacate, quite el gluten y quite los helados, o sea, les da algo. Entonces, o sea, hay que ir negociando porque lo que queremos es que la persona siga motivada y que vaya viendo los cambios. Y hay otros que son rebeldes por naturaleza y cuando se les dice que hay que quitar, por ejemplo, el pan blanco, o sea, lloran, patalean y dicen que no pueden vivir sin eso. Entonces, o sea, es toda una negociación, pero sí definitivamente lo ideal es desintoxicar, o sea, es preparar ese terreno. Ok, yo creo que esas son todas. Bueno, tenemos más preguntas que he ido tratando de responder aquí en el chat, pero sí, Okay. para todos pueden seguirnos en la página de Instagram de Kumara, de la doctora Patricia Madrigal o de la doctora Karen Bedel, y si tienen preguntas también podemos responderles por ese medio. Yeah. Ok, Bueno, gracias a gracias a todos. todos. Gracias. Chao. Chao.